Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones.
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Dios es, como está la preciosa amada del Dios vivo, a Dios el juez de todos. Qué lindo entender, hoy vamos a ver un tema precioso, el ver por qué tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es lo mismo que dejar lo que ya pasó, porque mientras haya una doctrina vigente, lo demás ya no tiene validez. Entonces se convierte en apostasía. Y eso es lo importante. Porque todas las personas le dicen, dígame si esto no está escrito. Sí, pero fue hace 2000 años o hace 4000 años. Sí fue cierto. Pero ahora es cierto, ya no es cierto. Entonces eso es una mentira ahora, aunque no fue mentira en aquel tiempo. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener bien clarito. Dios nunca ha mentido jamás. Él dice que no ha mentido nunca. No es hombre para mentir. Entonces todo lo que Dios ha tenido, esa verdad, pues es hasta el tiempo que Él decida traer otra. Porque fíjese, por eso es que Él dice que vamos de gloria en gloria. ¿Y qué es la gloria? El conocimiento. Eso es lo más grande que tiene Dios y es lo más grande que tenemos nosotros. Entonces, el conocimiento es una gloria, pero vamos de gloria en gloria. O sea, cada vez creciendo más en la gloria en la que estamos actualmente. Entonces, así es que hoy vamos a ver, me interesa que vea el clip también, porque dice cosas bien importantes, bien importantes. Usted tiene que ser inteligente, y yo sé que lo es, y entonces ponerse a pensar, si lo que vimos en la gracia era lo que íbamos a tener, ahí nos hubiéramos quedado, ¿o no? Pero entonces, ¿por qué Jesucristo, hombre, pone un conteo para una transformación? ¿Qué iba a haber en esa transformación? Una revelación. Eso era lo que traía. Transformarse es eso, cambiar de forma. Sí, nosotros estábamos de una forma, ahora estamos de otra. Entonces, pero la gente al oír transformación cree que nos vamos a volver a saber qué. Porque en eso piensan. No es que nos vamos a volver en nada, es que vamos a cambiar de forma, de conocimiento. Y ese conocimiento va a transformar nuestra mente hasta llevarnos ¿a dónde? A la perfección, que es lo que Dios quiere. Ahora, ¿después de eso qué? ¿Después de la perfección qué? Ya no puede venir nada. O sea, estamos viviendo los tiempos perfectos, los tiempos maravillosos, los tiempos donde ya no va a haber más. Y lo oíamos la semana anterior, que en el Apocalipsis decía, habrá comezón de oír, pero ya no hay.
Claro, ¿quién no va a tener comezón de oír cuando vea lo que recibimos nosotros? ¿Ah? Ahorita es que ellos quisieran ver eso para venirse. Y ahorita tienen tiempo. Pero cuando ya quieran venir, ya no. La gloria era para nosotros y nosotros la vamos a disfrutar. Entonces, hoy todavía hay tiempo. Y ojalá entiendan. Pero qué lindo. Entonces vamos a oír el clip, por favor, Alvarito. Que vamos a hablar del Espíritu de verdad. Eso queda allá en Juan capítulo 16, verso 13. Jesús de Nazaret, hablando en los días de su carne, él dijo de esta forma, 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fíjate que está hablando del futuro. Jesús era el Espíritu de verdad a nivel de redención, a nivel de quitar los pecados del medio, a nivel de bendecirnos con toda bendición, a nivel de quitar la maldición del medio y sacar fuera el diablo y los demonios, destruyó todo eso y dejó el campo limpio. Pero las mentes se quedaron sin fruto, porque él dijo, tengo muchas cosas que deciros. Yo he terminado con todo esto, pero tengo muchas cosas, pero todavía no es el tiempo. Cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga JH, cuando se manifieste después de la apostasía, quiere decir que van a pasar miles de años, cientos de años. Cuando Él venga, ustedes lo van a saber porque Él los va a guiar a toda la verdad. Mira cómo dice, y esto no es una paloma, bendecido, como sueñan por ahí los religiosos. Qué misterio tan fácil y tan complicado para los que no están alumbrados. Y dice aquí, dice, sino que hablará todo lo que oyere. Y hay un detallito aquí. Esto, gracias Rubencito, allá de Puerto Rico, que me envió este verso en esta semana. Y aunque yo lo he leído 1000 veces, pero él le dio el cortecito ese. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es otra faceta de Jesucristo, hombre. No solo sujetarse a lo que está escrito, sino que Él oirá cosas que habrán de venir y se las dirá al pueblo para alertarlo. Por ejemplo, nadie sabe del conteo regresivo. ¿Por qué existe un conteo regresivo? ¿De dónde usted lo sacó, apóstol? Bueno, porque lo oí. Oí esa voz. No es José Luis Carne, yo no hablo por mi propia cuenta, es que oí esa voz que medio establece un conteo, porque esta es la advertencia para todas las naciones. Qué precioso, ¿verdad? Se dio cuenta. Había espíritu de verdad en Jesús. Bueno, ahí comenzó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí comenzó en Jesús, pero para un propósito. Termina ese propósito, entonces dice que va a venir el espíritu de verdad. Entonces, ¿qué? Que allá no había. Bien había, para un propósito. Aquí, cuando venía Jesucristo hombre, había otro espíritu de verdad. Y dice, Él es el que le revelará todas las cosas, ¿sí? Y es lo mismo hoy. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. Entonces, hoy somos libres por la verdad. Entonces, la verdad no es una cosa que haya estado en un tiempo. La verdad ha estado siempre. Pero no completa, sino parcial. La verdad está hoy. ¿Por qué? Porque el dueño de la verdad es el que la está revelando. Entonces se da cuenta lo importante que es esto, porque ese es el tema de hoy, ¿verdad? Y dice que Él nos revelará las cosas que habrán de venir. Y entonces, ¿por qué Él pone un conteo regresivo? Si lo que había que hacer era con Él, Dios
manifestado en carne, entonces ¿para qué un conteo regresivo? Si el conteo regresivo era el tiempo de preparación para tener la mente adecuada para la transformación y la desaparición de ese velo. Entonces se da cuenta con eso. Él nos revelará las cosas que han de venir. Anhelamos la transformación. Ahí oiremos cosas que no le es dado al hombre expresar. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era otra gloria. La de él fue importante. La de Jesús de Nazaret fue importante. Pero ya no es importante. ¿Por qué? Porque hay una nueva gloria, es el Dios vivo. Es como que a usted lo lleven y lo van a llevar a Estados Unidos. Y el papá está en Estados Unidos. Y entonces el hijo lo lleva y lo deja en México. Otro familiar lo lleva a Estados Unidos. Pero ¿usted quién quiere ver? Al papá. Pero el papá no vino en ese tiempo, vino en carne y esa carne lo llevó a él. Entonces, ve lo importante que es esta gloria. Entonces hoy vamos a oír el tema desobediencia a la verdad. ¿Será importante ese tema? Sí. Entonces fíjese pues, siempre ha existido desobediencia. Dígame si no. Siempre, o sea, todo el tiempo. Así como hay dioses o bendecidos obedientes, también hay desobedientes. Se recuerda que Pablo dice, en una casa grande hay utensilios para usos nobles y para usos viles. ¿Verdad? Y Jesucristo, hombre, puso el ejemplo de que el inodoro es un utensilio para uso. Es bueno, pero para usos viles, ¿va? Bueno, vamos pues, siempre ha existido desobediencia a la verdad. ¿Por qué es esa desobediencia? Por falta de conocimiento. Pero el problema es que esto produce una actitud y una conducta. Entonces, la persona, de acuerdo al espíritu en el que esté, tiene una actitud y tiene una conducta. Muy bien. Entonces, fíjese, la verdad ha estado en las diferentes dispensaciones, en todas, pero esta verdad ha sido parcial. Sin embargo, la verdad de que habla la palabra que nos hace libres iba a estar en el futuro, cuando el hombre fuera librado de su carne. Mientras tuviera carne, la libertad iba a ser, entre comillas, no podía tener libertad porque era esclavo de esa carne. Siempre que hay una verdad, siempre, diga siempre, siempre que hay una verdad, se manifiesta una apostasía. ¿Ah? Siempre que hay una verdad, se manifiesta una apostasía. ¿Por qué? Porque el que no creyó a la verdad, ¿en qué se quedó? En apostasía, en iniquidad, en desobediencia, que es lo mismo. Dice, la apostasía viene por aquellas personas que no creen en la verdad, o no creen o se resisten a la verdad, porque pueden creer pero se resisten. ¿Por qué? Por ejemplo, que puedan pensar, es que Emilio no puede tener la verdad. Suena bonito eso, pero es que no puede tener, es que yo lo conozco. Ahí está el problema. Deja de conocer naturalezas humanas. Mira si es Dios el que está hablando, eso es lo importante, y es para las naciones. Porque usted, yo sé que usted ya conoce a Emilio, pero usted oye al Dios vivo. Pero las naciones, dioses, dice, esa apostasía crea una desobediencia a Dios y automáticamente los aparta de Él. Entonces, la transformación es una posición a la que solo llegan los que son obedientes a la verdad. Si usted es obediente a la verdad, usted dice, estoy en la transformación. No importa lo que el texto
quiere o los demás quieren reflejar de qué es la transformación. Yo estoy en la transformación. Usted me pregunta a mí, ¿y usted está transformado? Claro, totalmente transformado. ¿Por qué? Vamos a ver, yo lo miro igualito. No, yo ya cambié de forma. Mi pensamiento y mi conducta es otra. Camino de acuerdo al Dios que yo soy. ¿Está ahí? ¿Verdad? Entonces no me va a oír a mí decir, ¡ah, qué difícil la situación! Y ahora, y si viniera esa lava para acá, porque yo no estoy llamado a ver lo que se ve, sino que yo estoy llamado a ver, ahora ya lo veo, pero es lo que no se ve, pero yo sí lo veo. Pues como lo veo, estoy tranquilito en esa verdad. Y dice, entonces, y en esa verdad crecen hasta que se manifiesta en ellos la perfección. En esa verdad que estamos, nosotros vamos creciendo ¿hasta qué? Hasta que se manifieste la perfección. ¿Por qué? Porque no hay más nada después de la perfección. La perfección es lo máximo que puede haber, porque eso es ser igual a Dios. ¿Quién es perfecto nada más? Pregúntele a todos los religiosos y dígale, ¿usted es perfecto? ¿Qué voy a ser perfecto yo? Perfecto solo Dios. Por eso le digo. Juan 8. Vamos a comenzar entonces el tema. Qué interesante, ¿verdad? Esto es bien interesante. Juan 8. Esto no lo había oído usted nunca, ni yo. Esto es algo... O sea, había oído la cita y el texto, pero de la forma que se le predica. Entonces, Juan 8, 31 al 45, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. Se recuerda, mientras el niño, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Amárrelo, porque es lo mismo lo que está diciendo aquí. El esclavo no queda en casa. O sea que son mentiras que yo estoy en la casa de mi padre. ¿Quién dice? El esclavo no se queda, el hijo sí. Entonces dice, queda para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendientes de Abraham. O sea, lo sabía, Jesús eran descendientes. Pero oiga, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cuál era la palabra? ¿La verdad? Entonces, ustedes son descendientes de Abraham, pero Abraham creyó a Dios. Y ustedes no creen lo que yo les estoy diciendo. O sea, ¿qué eran ellos? ¿Desobedientes a qué? A la verdad. Muy bien. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Note que hay dos padres. Ahí aparecen dos padres. ¿Sí? Dos padres, ¿sí o no? Y entonces ellos dicen, no, nuestro padre es Dios. Entonces demuéstrenlo. Si Dios es vuestro padre, créanme porque yo vengo de él. ¡Ja! Ellos creían que estaban en la verdad. Es lo que pasa hoy. Emilio anda más perdido y está desviando a toda la iglesia. Eso es lo que piensan, porque las palabras que da el Dios vivo a través de nosotros no hayan cabida en ellos. Pero eso no quiere decir que sea así. Muy bien, entonces dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre.
Quiere decir que no era el mismo padre el que tenía Jesús de Nazaret que el que tenían ellos. Dos padrecitos. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Eso era lo que ellos creían, pero era cierto. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Fíjese, note bien esto. Entonces, aquí Jesús está hablando de dos padres que tienen diferente conocimiento, ¿sí? Dios y el diablo tienen diferente conocimiento. Bueno, entonces, ¿de dónde viene el conocimiento del diablo? Del primer Adán. ¿Quién fue el que desobedeció? Adán. Entonces, a Adán le vinieron pensamientos diabólicos. ¿Qué quiere decir diablo? Satanás. Quiere decir adversario. Pensamientos adversos a la voluntad de Dios. Eso es diablo. Por eso si usted le dice a alguno por ahí, vos sos diablo. Sí, es diablo, pues, si usted siempre tiene pensamientos adversos a la voluntad de Dios. Pero no diablo con tridente, con cachos y... No, es que todo el que está en contra de la voluntad de Dios es diablo. Tiene el género Adán. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el padre, el primer padre o el padre de ellos? El padre del mundo, el espíritu del mundo. Ese es un conocimiento diabólico, producto del hombre caído, de los pensamientos que se le metieron al primer hombre. Y el segundo hombre, el segundo Adán, que es el de Dios. ¿El conocimiento de quién? De Dios. Dos padres. Por eso les está diciendo Jesús, ustedes son de vuestro padre, el diablo. El diablo fue homicida desde el principio y mentiroso. Y eso, todo aquel que no cree en la verdad, ¿qué es? Mentiroso. ¿Vea? Sí, es sencillo. Hasta la canción dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. ¿Sí? Porque ese es los del mundo. ¿Qué son? Porque no creen en la verdad. Pero note que de ahí se deriva una forma de actuar. Ellos creían que era de Dios, su forma de actuar. Sin embargo, Jesús les dice, no, ni crean, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Muy bien. Entonces los judíos lo que eran llevados por la ignorancia, y la ignorancia pelea contra la verdad. Por eso decía Jesucristo, hombre, el que tiene la verdad no se defiende. ¿Por qué? Porque el que tiene la verdad, ¿qué? Que hablen de usted, que digan de usted. Que tiene la verdad no se defiende, porque no quiere quedar bien él, sino hacer quedar bien que la verdad. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué hacía o qué pensaba el diablo. ¿Será importante eso? Sí, es importante para ver en qué espíritu estamos nosotros y para ver en qué espíritu está el mundo. Entonces dice, el diablo es una forma de pensamiento contrario a Dios. Repitámoslo todos. El diablo es una forma de pensamiento que es contrario a Dios. Entonces deje de estar viendo diablos volando y que ese diablo me quiere matar. No, si el otro es el que le da vida, por eso el diablo lo quiere matar, pero es diablo pensamiento. Los que se suicidan,
Fue el diablo, claro, sí fue el diablo, pero no un diablo volando, sino los pensamientos que le vinieron fueron humanos. Y paró haciendo eso. ¿Verdad? Ya. Entonces, Ezequiel, capítulo 28, y hemos estado viendo este texto varias veces, pero hay que ver el ángulo que nosotros necesitamos. Ezequiel 28, 15 al 16, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahora miremos qué fue lo que le pasó, cuál fue la maldad que le entró al primer Adán. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Oiga esa palabrita, iniquidad, y pecaste. O sea que no hay tales. El que tiene iniquidad cometió el hecho en aquel tiempo, porque el pecado fue quitado por el segundo Adán, ¿sí? Pero en aquel tiempo, está hablando aquí. Entonces dice: fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fíjese, ¿por qué dice ahí por lo que yo te eché del monte de Dios? Entonces no fue Dios el que lo echó. Yo te eché del monte de Dios. El que lo echó fue su mente. El diablo que tenía en su mente, ese fue el que lo echó. La figura es que Dios le dijo que se fuera. No, él le dio vergüenza, estaba desnudo y salió volando. Ya no podía estar con Dios. Así es todo aquel que está en contra de Dios. Le entra iniquidad y entra el espíritu del mundo, el espíritu diabólico. Una doctrina del mundo, una doctrina diabólica. Solo hay dos doctrinas. O es la doctrina del Dios vivo o es la doctrina del mundo. No hay dos. O sea que todas las religiones, entonces, ¿qué está pasando? Pues son del mundo. Porque si no saben esto, son del mundo. Y lo que le están enseñando es doctrina diabólica. Punto. Por eso miran, ¿qué miran ellos? Diablos todo el tiempo. Y ahí están en el nombre. Y hasta se tiran al suelo, les sale espuma, salen culebras. Romanos 16. Ay, no. Fíjese la ignorancia. Note la ignorancia. Romanos 16, verso 17 al 20. Oiga, bien clarito esto es bien importante. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Oiga, y el Dios de paz aplastará en breve, ¿a quién? A Satanás, al opositor de la doctrina, al opositor de la verdad. Bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, fíjese, la doctrina de Dios traía y trae una regla, una línea, un camino, un pensamiento y una verdad. Pero siempre que aparece esa verdad, aparecen los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que apareció. En todas. En el tiempo de Jesús habían detractores o no. En el tiempo de José Luis habían detractores. Y hoy hay detractores. ¿Y quiénes son los detractores? Los que estuvieron con el velo. Porque se quedaron con la carne, con el género carne, con el diablo, y no se quedaran con el que estaba adentro. Ay, no.
A mí me emociona esto porque qué fácil, ¿verdad? Sí, bien fácil. Muy bien, dice, y el mandato es que nos apartemos de ellos. ¿Por qué? Porque contaminan tu mente con mentiras y que manifestemos la obediencia a esa verdad. ¿Eh? La obediencia es ¿a qué? A la verdad. A la verdad. Venía un tiempo, un día en que Satanás sería aplastado. ¿Y qué quiere decir Satanás? Un espíritu adverso a la verdad, que fue aplastado y quitado. O sea que aquí ya no está. Porque ese es el que le da cabida a su mente. Pero si ya terminó la carne, aquí no hay adversario, ¿ya? Segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 1 al 12. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, que habían más modos de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, gente hablando contra el Espíritu de Dios, ni por palabra, escribiendo, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Usted se recuerda que a Adán eso fue lo que le pasó, él quiso ser más que Dios, entonces se sentó en el lugar de Dios y se cayó. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el que detenía el misterio de la piedad, de la iniquidad? El hombre que era de Dios y que estaba predicando la verdad, él detenía, pero cuando él fuera quitado de en medio, o sea, cuando murió Pablo, por ejemplo, entonces se desató la iniquidad. Cuando murió Jesús de Nazaret, se desató la iniquidad. Y cuando murió José Luis, ¿qué pasó? Se desató la iniquidad. Así es sencillo. Entonces dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu con E minúscula, una enseñanza, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces ahí es donde dice, viene un hombre que viene con cachos y viene, no hombre, lo que tenía eran pensamientos de Satanás. Entonces, ¿qué era eso? Era adverso a la voluntad de Dios y a la verdad de Dios. Entonces dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Y cuál es el amor de la verdad? El evangelio que está vigente. Sí, porque el evangelio que predicó José Luis, dígame usted, ¿era el amor de la verdad? Sí. ¿Es ahora? Ya no. ¿Por qué? Porque ahora está el Dios vivo hablando. Entonces, eso fue la verdad y era el amor de la verdad, y habían detractores de eso y eran el inicuo. Pedro llegó a ser el inicuo una vez. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que Dios estaba diciendo. Él quería judaizar a los gentiles cuando los gentiles no tenían que pasar por el judaísmo. ¿Ve qué fácil es ahora? ¿Ve qué sencillo? Ahora dice, por esto
por esto, por no creer en el amor de la verdad, por quedarse en la doctrina que terminó, ¿qué pasa? Dios les envía, no dice el diablo. ¿Quién es el que les envía? Dios. Dios les envía un poder engañoso. ¿Qué quiere decir? Les vela la verdad y ellos creen la mentira que el diablo les está diciendo. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Entonces, la venida de Jesucristo era una y la venida del Señor era otra. Ambas tenían una doctrina y ambas se les manifestó la apostasía. Cuando estaba Jesús había apostasía, los judíos que ignoraban la verdad y se opusieron contra esa verdad y se levantaron contra Dios. Cuando estaba Pablo tenía una doctrina que dio lugar a la apostasía también. Lo mismo sucedió cuando vino José Luis de Jesús. Había gente que estaba en contra de su doctrina, que era la doctrina de Dios. Al morir Jesucristo hombre, dio paso a la doctrina de la transformación, que es el amor de la verdad. Hay dioses que no entienden que la doctrina cambió, que todo lo anterior era apostasía, porque había una nueva verdad. El ministerio de iniquidad es mientras la carne se opone a la verdad, a la palabra de Dios. Ese es el misterio de la iniquidad. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, oiga, y esto, fíjese, hace un poquito de tiempo comenzamos a ver esto. Dice, e indiscutiblemente grande, diga grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? Era algo espectacular, ¿sí o no? Dios fue manifestado ¿en qué? Pero ¿sabe qué es lo peor? Que no era eso, si no ahí nos hubiéramos quedado. Dios tuvo que quitar la carne porque no era ahí. Grande es el misterio de la piedad, claro que fue grande. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, pero no se iba a quedar así, porque Dios no es carne. Dios se metió en una carne y grande fue ese misterio. Pero ahora no van, tampoco era eso. Ahora aquel que diga grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Estás atrasado, papadito, se te quedó el tren. El tren ya pasó. ¿Está aquí conmigo? ¿Fue una verdad, sí o no? ¿Y era grande ese misterio? Ahí dice que sí, pero ya no es. Terminó Jesucristo. Entonces, dice, era un misterio grande que era verdad para aquel tiempo. Dios fue manifestado en carne, pero aún ese misterio grande tenía que desaparecer. Si ese misterio hubiera sido toda la verdad, ahí nos hubiéramos quedado. Y Jesucristo no hubiera dicho, voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ahí estén también ustedes. O no hubiera dicho, anhelamos la transformación. ¿Por qué? Porque no nos podíamos quedar aquí, ahí. Ahora estamos en otra gloria. ¿Y por qué era eso? ¿Por qué no nos podíamos quedar? Porque había más revelación, no se había revelado todo. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado. No se había visto eso, ahora es que se está viendo. Muy bien, entonces, la conclusión de ese párrafo es que el misterio de la piedad era grande, ¿sí? Pero no era la totalidad de la verdad. Entonces, esto terminó. Hoy estamos en la doctrina del Dios vivo. Y por eso es que tenemos que dejar aquellos rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no van hoy. Allá vivimos así y vivimos bien. Hebreos 2:14. Vamos a ir aterrizando ya. Hebreos 2:14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto quiere decir que al morir Jesucristo hombre, termina con los pensamientos diabólicos y termina la mentira de que usted y yo siempre fuimos inmortales, pero la mentira nos la había vendido el diablo de que éramos mortales y que teníamos que morir. Mentira, usted nunca estuvo en riesgo de ser mortal. Usted siempre ha sido inmortal. Pero no me malentienda, yo no estoy hablando de esto, yo estoy hablando de su ser espiritual. Eso siempre fue. Ahora, el diablo, sus pensamientos nos enredaron. ¿En qué? En que nosotros no éramos el espíritu, sino que éramos la carne. Entonces teníamos que morir. Aquí dice que cuando muere Jesucristo, se ordena todo y entonces aparece y pues el diablo fue destruido. Ya no hay ninguna condenación para los que viven en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, claro. Ahí fue donde nosotros comenzamos a entender quiénes éramos. Entonces, al morir JH se terminan las doctrinas adversas, se terminó el diablo, por lo menos aquí. Allá afuera, pues si son ignorantes, andan en el espíritu de desobediencia, pues tendrán eso. Pero aquí se terminó las doctrinas adversas, se terminó el diablo, se terminó Satanás. Eso era solo para nosotros, los que estamos con el Dios vivo. Aquí hay una sola doctrina y nadie se sale de ella. Aquí se hace la voluntad del Dios vivo. Terminemos con Gálatas, con esa terminamos. Gálatas capítulo 3, verso 26. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Está hablando de los que fueron revestidos, los que están siendo revestidos, que fueron bautizados en su muerte. Cuando muere Él, entonces nosotros entramos a la transformación y comenzamos a ser ¿qué? Revestidos. ¿Qué tiene que pasar para comenzar a ser revestidos? Ya no hay judío ni gentil. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Entonces, eso ya no es físico, eso es espiritual, ya no es judío ni griego, fuera, eso terminó. Es que yo soy gentil, le dicen, ¿y qué? ¿De qué te sirve? Carne, pero yo soy judío y de carne igual no sirve, ni judío ni gentil, sino una nueva creación, la creación espiritual, donde ya no hay humanidad, donde ya no hay sexo. Usted es un espíritu y el espíritu no tiene sexo, no hay hombre ni mujer, espíritu es un espíritu y punto. Dios es espíritu. Y el que se une a Él, un espíritu es con Él. Entonces, fíjese. Y dice aquí que somos herederos. Estamos reinando y disfrutando de la gloria del Dios vivo. Estamos revestidos de la verdad. Entonces, ¿usted anda en la verdad? Sí. Entonces, todo lo demás terminó. ¿Qué le puede venir? ¿Qué le va a decir el diablo a usted? ¿Qué pensamiento puede venir usted cuando usted tiene la verdad que lo hizo libre? Hasta le puede decir, aléjate de mí, Satanás. Pero ya no pensando en que va a estar ahí, no es sus pensamientos. No tiene usted ya necesidad de eso, porque usted es un Dios y está en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sencillo.